Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es martes 2 de noviembre y estamos listos una vez más para compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Venimos ante la presencia de nuestro Dios porque reconocemos que sin Él no somos nada y que cada día necesitamos de Él para que nos regale de su sabiduría, de su comprensión y de su compañía para que podamos tener días realmente maravillosos. Así que vamos a estudiar con ustedes Stephanie Franco Y Ericolo. Bienvenidos. Seguid a Jehová vuestro Dios, el título de la lección para el día de hoy. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio capítulo 4 versículo 8 es nuestro texto para memorizar. Miles murieron en pecado con Baal Peor. Todo hombre que fue en pos de Baal Peor fue destruido. Sin embargo, muchos no siguieron en apostasía. ¿Quiénes eran? Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Deuteronomio capítulo 4 versículo 4. ¿Cómo explica este versículo la diferencia entre los que cayeron en pecado y los que no? ¿Qué mensaje importante hay para nosotros aquí con respecto al pecado y la tentación y el poder de Dios en nuestra vida? Esto me hace acordar el pasaje de Mateo capítulo 25 que habla acerca del juicio venidero, donde Dios apartará las ovejas de los cabritos. A uno les dirá el Señor: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y cuál es la razón? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Es decir, estuvimos dispuestos a servir a Dios en las personas de nuestros semejantes. En cambio, el Señor le dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, en este pasaje de Deuteronomio capítulo 4, versículo 4, vemos el mismo principio. No podemos esperar que haciendo lo malo, Dios nos premie con la salvación, con la bendición de su presencia en nuestras vidas. Dios siempre ha sido claro desde que creó a Adán y a Eva, desde que se dio a conocer por medio de Jesucristo y tenemos la palabra de Dios con nosotros. Hay dos caminos. El Señor nos recomienda: escoge pues la vida para que vivas. Obedezcamos al Señor porque es la única garantía de salvación que tenemos. Creamos en el sacrificio de Cristo Jesús, porque solo de esa manera podemos ser salvos. Amén. Observa el contraste entre la palabra todos en este versículo y el versículo anterior. Todos los que siguieron a Baal Peor fueron destruidos, pero todos los que siguieron al Señor estaban con vida. En aquel entonces no había término medio y tampoco lo hay ahora. Estamos a favor o en contra de Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 30. La palabra hebrea para seguisteis, davak, a menudo indica un fuerte compromiso de adhesión a algo externo a nosotros. La misma palabra raíz en hebreo se utiliza en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando el hombre dejará a su familia y se unirá a su esposa. Ver también Ruth capítulo 1 versículo 14. En este sentido aparece 4 veces más en Deuteronomio, en el capítulo 10 versículo 20, en el capítulo 11 versículo 22, en el capítulo 13 versículo 4 y el capítulo 30 versículo 20. Y en cada caso la idea era la misma. El pueblo debía seguir, es decir, aferrarse a su Dios. Debían entregarse a Él y obtener poder y fuerza de Él. Vale la pena recordar que el pueblo mismo es el sujeto del verbo. Ellos deben seguirlo. Deben tomar la decisión de mantenerse fieles a Dios y luego, con su poder y su fuerza, evitar caer en el pecado. Vamos a leer Judas, el verso 24, y la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, que dice aquí el Nuevo Testamento, que también se encuentra en Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4. Judas, versículo 24. A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Deuteronomio capítulo 13 versículo 4. A Jehová vuestro Dios seguiréis y a él temeréis,
guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él le seréis fieles. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué se dice aquí en el Nuevo Testamento que también se encuentra en Deuteronomio capítulo 13, versículo 4? Bueno, amor, cuando nos aferramos al Señor y nos entregamos a Él con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con la decisión entera de hacerlo, el Señor nos regala su sabiduría y su fuerza para no caer en tentación, para mantenernos pegados de su brazo, para mantenernos en su presencia, para anhelar y desear estar junto a Él, para aborrecer cualquier cosa que nos quiera alejar de Dios. Pero eso se puede lograr cuando realmente nos aferramos a Dios con todo lo que somos, que es justamente lo que Él desea que podamos hacer. Amén, así es, amor. En estos pasajes encontramos una garantía. Si permanecemos del lado de Dios, obtendremos la salvación y la vida. Pero si nos alejamos de Él, pues naturalmente moriremos. Dios es fiel. Dios puede evitar que caigamos, pero tenemos que tomar la decisión consciente de aferrarnos a Dios, como hicieron los fieles en Baal Peor. Si es así, podemos estar seguros de que, sea cual fuere la tentación, podremos permanecer fieles. Muy bien, hemos llegado a la parte final de la lección. Cosas tales como la oración, el estudio de la Biblia, la adoración y la confraternidad, ¿cómo nos ayudan a aferrarnos al Señor? Bueno, amor, considero que cuando mantenemos en la presencia del Señor y mantenemos inundados de su palabra, no hay espacio para desviarnos. No hay espacio para pensar algo malo o para dejar que el pecado o los malos pensamientos entren en nuestra mente. La compañía del Señor aleja el mal, aleja la maldad de Amén. nosotros, nos mantiene aparte, como reservados para Dios, porque nuestra mente está tan ocupada pensando en Jesús, tan ocupada pensando en lo que Él hizo, tan ocupada pensando en que deseamos parecernos a Él, que no habrá cabida para ningún tipo de maldad. Amén, así es, porque la mente desocupada es taller de Satanás. Así que si nosotros mantenemos nuestra mente ocupada en los negocios de nuestro Padre Celestial, así como Jesús mismo nos enseñó, pues no habrá cabida en nuestros corazones para el pecado. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Que Dios te bendiga.